Bien, entonces continuamos con el curso. Ahora vamos a la parte de criptografía. Bien, esta es la parte, comenzamos con la parte técnica, que tiene que ver con, de hecho, la segunda práctica que vamos a hacer hoy en la tarde. Bien. Ah, ok, chévere. Oye, estas no son las láminas, sorry. Estas no son las láminas. Disculpen, son estas. Ok, so, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? El temario es este, vamos a tocar la parte de criptografía y vamos a ir recorriendo cómo cada uno de los servicios que mencioné al principio, bueno, confidencialidad, autentificación, autorización, en fin, todos los servicios que mencioné, cómo se aseguran con los algoritmos criptográficos, y voy a hablar de los distintos tipos de algoritmos. Los de clave simétrica, ahorita les explico en qué consisten, y los de clave pública, y después cómo esos algoritmos nos permiten hacer estos tres puntos que están al final, que son la firma, y cómo permite eso construir certificados. Eso creo que no me da tiempo hoy, pero bueno, mañana en la segunda parte sí nos da tiempo de hablar de certificación digital. ¿En la tarde no hay seminario? En la tarde práctica. Pueden venir, las prácticas van a ser en Linux. El que traiga su laptop la puede hacer en su laptop. Si no, me acaban de decir que tenemos 8 máquinas disponibles con cuenta de root. Eso es útil porque si los que traen laptop no tienen acceso a root, no deberían tenerlo en sus laptops, deberían. Pero si no lo tienen, vamos a tener en las máquinas que están ahí cuenta de root, la cuenta de administrador. Oye, buena pregunta, no sé. No sé el horario. Sí, a la referencia en el correo. Ah, ok, muy bien, gracias. No, yo no sabía, no sé, la planificación no sabía. Bien, entonces, ok, el principio básico de criptografía también todo el mundo lo tiene, digamos, medianamente claro, son simplemente técnicas para ocultar información. Eso es su idea original. La de la criptografía, tal como se pensó originalmente. Sin embargo, la idea de la criptografía se ha extendido en múltiples usos sobre la criptografía. Entonces, vamos quizás analizando estos momentos, nos permita comprender ciertas cosas sobre la criptografía desde el punto de vista histórico y para que vean cómo funcionó y cómo funciona la criptografía actual. Entonces, los algoritmos más antiguos eran absolutamente dependientes del algoritmo. Es decir, todo lo que se cifraba dependía exactamente de cómo se estructuraba la data original para convertirla a la data cifrada. Voy a llamar a la data original el texto claro y a la data ya cifrada vamos a llamarla texto cifrado. Entonces tú lo que hacías era concebir un algoritmo que pasara el texto cifrado a texto en claro. Y generalmente para hacer el proceso inverso simplemente lo aplicabas al revés. Bueno, hablemos de uno muy famoso, que es el código César. Esto lo usaban las legiones romanas. El código César era simplemente un código sobre el alfabeto, en donde tú hacías un salto de 3 posiciones o 2, en fin, dependiendo de cómo se parametrizara en el algoritmo para obtener el texto cifrado. O sea, si yo iba a escribir la A, la sustituía más bien por una C. Si la escribía una B, la sustituía por una D, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegaban las últimas letras de Z, entonces la Y la sustituía por A, la Z por B, y así sucesivamente. Entonces, si yo escribí, por ejemplo, el texto en clave era hola, entonces el texto cifrado sería IJ, OPQ, LMN, ABC. Entonces, hola cifrado era eso. Bueno, un código sencillo. Los pobres mensajeros que circulaban por campo enemigo en la época de las legiones, ellos llevaban un papiro, un texto con código, con cosas escritas así de este estilo. Pero si ellos los capturaban, ellos no sabían el algoritmo. Solamente sabía el algoritmo el emisor y el otro lado el que lo recibía. ¿Sí? Entonces hacía el proceso inverso, corría hacia atrás 2 caracteres o 3 caracteres. O sea, que lo podían torturar, maltratar,
lo que sea igual lo iban a obtener el texto original. Sin embargo, este código es muy fácil de romper. ¿Sí? Porque fíjense que este código, cuando digo código me refiero al algoritmo cifrado. Código cifrado. Este código hace algoritmo hace sustitución letra a letra. ¿Sí? Entonces, la O siempre es Q y la A siempre es C. Es obvio, ¿no? Entonces, porque esto se puede romper muy fácil, sencillo. Imagínate que en español el 33% de las veces aparece nada. Supongamos, no me sé los números, supongamos que el 30% de las veces aparece la E. ¿Será más frecuente la A que la E en español? Está por ahí, ¿no? Yo diría que después la I. Lo estoy inventando estos números, ¿no? A ver, no lo sé. 20% la I, 15% la O, y no sé, 5% la U. Y el resto, lo que queda, como no hay casi nada, como que metí la pata. Bueno, pero no importa, esto es un número ficticio. Entonces, ¿qué hago? Agarro el texto cifrado y veo qué letra aparece 33% de las veces en líneas generales y la sustituyo por la A. ¿Qué letra aparece en líneas generales 30% de las veces y la sustituyo por E? Y así voy. Cuando tú ves en un texto las vocales puestas en su lugar, es muy fácil adivinar las palabras, sobre todo los monosílabos, bueno, en fin, o sea, se entiende muy fácil el código. Las estrategias para obtener a partir del texto claro y el texto cifrado se llaman técnicas de criptografía. Y las técnicas para obtener a partir del texto cifrado, el texto en claro, se llaman técnicas de criptoanálisis. ¿Sí? Podría uno pensar que la criptografía lo hace la gente buena y esta la hacen los malos. ¿Sí? Claro, estos son los que intentan obtener, ocultar la información, y estos son los que intentan, a partir de información oculta, obtener los textos en claro, ¿no? Sin embargo, estas dos, digamos, estrategias se complementan. O sea, no siempre los criptoanalistas son personas que pretenden obtener, digamos así, hacer mala aplicación de la criptografía. Ahorita voy a dar un ejemplo, porque esto puede tener. Pero bueno, esto es importante que esté claro. Están las técnicas de criptografía y las técnicas de criptoanálisis. Las técnicas de criptoanálisis hay de muchos tipos, ¿no? Este es uno, que es por frecuencia de aparición de letras. Entonces, bueno, el código César es un código vulnerable a técnicas de criptoanálisis. ¿Sí? Otra técnica muy antigua es la esteganografía. Seguramente algunos de ustedes han visto películas de esas donde alguien enamorado de otro quiere decirle algo importante en una carta, pero no lo puede decir en la carta. Entonces, no sé si lo han visto en alguna película, entonces hacías una carta en tinta donde escribías cualquier cosa. Te ponías de acuerdo con un negocio. Y entre líneas escribías con limón un texto. El limón al secarse no dejaba rastro, pero el receptor sabía que había texto en limón. Lo pasaba por una vela y aparecía el texto. ¿Sí? Entonces es una técnica muy antigua de esteganografía, o sea, ocultas texto en un lugar donde hay otro mensaje. ¿Sí? Claro, eso no se hace ahora porque nadie escribe cartas. Eso es muy antiguo. De hecho, mi hija se estaba quejando el domingo con el novio: pero escríbeme una carta, tú nunca me escribes. El tipo explicándole: bueno, pero eso no se hace ahora, te escribo un email. No, yo quiero una carta, que la firme. Yo, por ejemplo, si tengo cartas, me imagino que ustedes deben tener alguna, pero ustedes deben tener alguna carta. Eso ahora no se hace. Bueno, antes se escribían cartas. Las técnicas modernas de esteganografía aún se usan. O sea, hay técnicas, por ejemplo, que consisten en, sobre una imagen, ocultar información, ocultar texto. ¿Sí? Hay muchos software para hacer esto. Volviendo al caso de, bueno, que les conté del evento que se hace en Radio Capital. La primera vez que hicimos el evento, nosotros, todo el meollo del evento, del caso, estaba sobre una imagen de Garfield. Y sobre la imagen de Garfield estaban ocultos archivos
donde se reflejaba claramente el fraude. Entonces los muchachos estaban vueltos locos porque tenían el Garfield por todos lados, pero no sabían qué carrizo significaba el Garfield. Resulta que el Garfield se lo regaló un gerente a una secretaria. Y nosotros pusimos unos correos donde había una relación amorosa entre la secretaria y el gerente que no tenía nada que ver con el fraude. Nada que ver, ¿no? Y entonces los muchachos, pensando que eso tenía algo que ver, acusaron al gerente del fraude y el gerente no tenía absolutamente nada que ver con el fraude y el juicio se empasteló todo. Bueno, al final nos dio, después les cuento, todo el pastel que nos dio. Cuando en realidad el Garfield tenía otra misión, el Garfield no era un regalito de amantes, era otra cosa, había información oculta dentro del Garfield. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, voy a explicar algo muy sencillo. Yo les dije que iba a hablar de técnicas de hacking a todo lo largo del curso. Bueno, les explico un poquito cómo se hace. Hay una manera fácil de hacer esto, que es esta. Una imagen normalmente está compuesta por píxeles. Entonces, cada píxel tiene una codificación RGB, que son su nivel de rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, cada píxel se compone por 3 puntos y la composición de esos 3 puntos es un color. Cada color se codifica con un byte. ¿Sí? Entonces yo tengo un byte, o sea, 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y lo mismo para el azul. Resulta que si tú sacas la cuenta de cuántas combinaciones de colores puedes tener, entonces sacas muy fácil cuántas combinaciones de binarias puedo tener aquí es 2 a la 8. Si en realidad tengo 3 bytes, entonces son 2 a la 24, porque 3 por 8 es 24. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ¿cuántas combinaciones de colores? El número de colores será igual a 2 elevado al número de bytes, o mejor dicho, al número de bits, o sea, 2 a la 3 por 8, 24. Y esto da aproximadamente 16 millones de colores. Resulta que los humanos no es tan sensibles para tal cantidad de colores. Nosotros no percibimos tal cantidad de colores. Entonces, ¿qué hace una técnica muy conocida de esteganografía? Agarra los bits menos significativos, que son los que menos incidencia tienen en el color, y en ellos codifica datos. ¿Qué sé yo? Agarras 3 bits. Le quitas 3 bits al rojo, 3 bits al verde, 3 bits al azul. Y entonces tienes ¿cuánto? 3 por 3, 9 bits por cada píxel. ¿Sí me van siguiendo? Tendrías 9 bits. 9 bits por píxel. ¿Sí? Si esta imagen es de alta resolución, supongamos que es una imagen de 1024 por 1024, pues era grande, imagen de 1024. Esta es la misma resolución de una imagen de 2 megapíxeles. O sea, una cámara de baja resolución, en realidad, podría ponerla más alta. Una cámara de 2 megapíxeles es más o menos eso. Entonces, eso da que tengo que multiplicar 1000 por 1000, eso da ¿cuánto? 1 millón, ojito, y 1 millón por esto da 9 millones de bits, o sea, 9 megas por imagen. ¿Y en 9 megas qué puedo meter? Bastante. En 9 megas, por ejemplo, para un ejemplo, si codifico 1 mega. Aproximadamente, un poco más de 1 mega. 9 millones de bits. 9 millones. 1 megabyte. Ah, 1 megabyte, claro, que tengo que dividirlo entre 8. Un poquito más. Gracias. 1 megabyte, tienes razón. Tienes razón. Esto da aproximadamente 9 millones de bits. Muchas gracias. Si lo divido entre 8 para pasarlo a byte, entonces esto da 1 megabyte. ¿Sí? Por cada imagen. Con esta codificación, con este ejemplo sencillo que estoy poniendo. O sea, en 1 mega puedo meter fácilmente, hasta una tesis creo que cabe. Puedo caber una tesis. O sea que esta técnica es bien fácil y es la que se usa actualmente. Claro, las técnicas modernas no solo dependen del algoritmo, sino también dependen de una clave. Entonces la clave predetermina cómo agarro o cómo tomo el orden, por ejemplo, de estos bits. O sea, puede ser que la parte más significativa del bit sea primero estos 3, después vienen estos 3 y después estos 3. Claro, está como en desorden.
Claro, si tú conoces bien si conoces bien el algoritmo, pero no tienes la clave, no vas a poder predeterminar a decodificar correctamente el... ¿Sí? ¿Quedó claro lo que dije? O sea, que no basta con conocer el algoritmo en las técnicas modernas. Porque la imagen está codificada, quizás tú sabes cómo está codificada, pero no sabes cómo está parametrizada. Entonces la cosa lo hace más difícil. Nuestros pobres chicos de la competencia agarraron ese gadget para arriba, para abajo, lo movían, lo sacaban. Entonces en ese evento participaron 4 universidades. De las 4, solo 2 lograron extraer el texto. Las otras 2 no lo lograron. Entonces, bueno, imagínense lo que hicieron. Acusaron, por supuesto, al tipo que tenía la amante, porque estaba haciendo algo raro. Sí, lo puede acusar de adulterio, pero de fraude lo dudo. O sea, en realidad no tenía nada que ver con el fraude. Ok, entonces ya vimos, ya más o menos deben estar bien intuitivamente qué problemas tiene esta técnica. Que si solo depende del algoritmo, ¿verdad? Si el algoritmo se conoce, se cae todo el sistema criptográfico, se cae el código. Por ejemplo, pongamos el caso de César. Si algún dirigente del campo adverso sabía el algoritmo del código César, entonces atrapaban a un mensajero con el mensaje, texto cifrado, y ya podían obtener texto en clave. ¿Sí? Tú sabías que tenía alguna manera de cambiar el algoritmo cada vez dependiendo de algo. Y ese es el segundo momento, que son las técnicas de cifrado que dependen de una clave. ¿Sí? O sea, entonces, si la clave es muy bien seleccionada, entonces no importa que el algoritmo sea público. Aquí es donde viene el argumento de copyleft. No importa que el algoritmo sea público, no basta con tener el algoritmo. Todo el secreto reside en la clave. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, en este segundo momento, lo más importante es la clave. Claro, el algoritmo tiene que ser muy sofisticado, porque si es muy ingenuo, como es tan ingenuo, es posible, bajo técnicas de criptoanálisis, revertir el proceso. Entonces el algoritmo tiene que ser complejo, pero conocido. Y la clave, ¿qué condición tiene que cumplir la clave? Tiene que ser cortita. No, al contrario, tiene que ser muy larga. Porque si la clave es muy larga, el proceso de parametrización es más impredecible. ¿Sí? ¿Quedó claro? Después vamos a ver la importancia de la longitud de la clave. La clave tiene que ser larga. Eso es una condición importantísima para que los algoritmos funcionen. Después vamos a ver por qué. Entonces, como no tengo tiempo de hablar de todo, esto me lo voy a saltar. Vamos a hablar un poquito de esta máquina, Enigma, es una famosísima episodio real, de hecho. La máquina Enigma es la máquina de cifrado de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A los que les interese, hay una película muy buena que se llama Enigma. No sé si la traje en el maletín, no la tengo en el maletín. Es una película que reseña un poco la historia de esta máquina de cifrado. Entonces, esta máquina era una máquina que consistía era una máquina de escribir, que tenía dentro rotores. Y lo que hacía era, el soldado alemán, cuando iba a transmitir el mensaje, cargaba una clave, la clave movía los rotores de cierta manera, los cuadraba, y entonces cuando yo escribía una A, él la sustituía, qué sé yo, por una F. Si una hora después yo cambiaba la clave, ¿qué hacía la clave? Volvía a mover los rotores, y ahora yo escribo una A y ahora no es una F, ahora es una C. ¿Sí? Entonces, cada vez que el operador cambiaba la clave, el texto cifrado cambiaba. ¿Sí? Y era diferente. Entonces, era muy difícil obtener el código cifrado, aún sabiendo cómo funcionaba la máquina. En la película ustedes pueden ver que los aliados capturan una máquina, Enigma, la capturan estaba a bordo de un submarino. ¿Sí? Durante la Guerra del Atlántico, los submarinos cercaron toda Europa e impedían que los barcos norteamericanos llevaran suministros a Europa. ¿Sí? Entonces, claro, ellos transmitían todo eso en ese código. Un submarino tuvo que encallar en las costas noruegas o suecas, no me acuerdo cuáles, y ahí los alemanes, los aliados, recuperaron la máquina y hundieron el submarino. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, si ellos quitan la máquina y hunden el submarino, claro, y asesinaron a todos los alemanes. Mataron a todos. Entonces,
matan a todos los alemanes, sacan la máquina y hunden el submarino. ¿Qué pasa? Los alemanes no se enteraron que los aliados tenían una máquina. Con esa máquina construyeron en un centro, en Bletchley Park, cerca de Londres, construyeron una máquina que la llamaron Colossus, que se dice que fue el primer computador. Yo me imagino que ustedes en sus cursos les enseñaron que el primer computador se llamaba ENIAC. En el curso de computación no se lo dicen, esa fue la primera máquina que hizo Atanasoff, un físico norteamericano, pero en realidad esa no fue la primera fue esa. Claro, lo que pasa es que esa es una máquina especializada en criptografía. Por cierto, yo tuve la ocasión de conocer a uno de los operadores y una charla en una universidad. Lo invitaron, entonces claro, le echó puros cuentos, ¿no? Desde el punto de vista técnico no sabía nada, pero me echó muchos cuentos de cómo era la vida dentro de Bletchley Park. Y entonces, ¿qué hacía la máquina? Hacía un trabajo de criptoanálisis, o sea, dado el texto cifrado, sin conocer la clave, trataba de obtener los textos en clave. ¿Sí? Entonces, bueno, era un trabajo difícil, era un trabajo que dependía de la clave. El algoritmo era conocido, ¿por qué? Porque ellos tenían la máquina. Entonces, los británicos lograron obtener el texto cifrado en 1900, la guerra empezó en el 41, no me acuerdo exactamente. Ellos lograron romper el código en el año 42, 43. Sin embargo, los alemanes sospechaban de que los británicos estaban escuchando los mensajes y le agregaron un tercer rotor. O sea, que ahora se complicaba la cosa. O sea, cuando escribían la clave para mí movía 3 rotores y eso predeterminaba el siguiente mensaje. Entonces ocurrió un episodio muy triste en la Segunda Guerra Mundial, que para poder romper el código de la máquina necesitaban mucho texto cifrado para aplicar criptoanálisis y obtener el texto en clave. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Claro, entonces como tengo una nueva máquina, ellos lo que hicieron fue, efectivamente le instalaron el rotor y necesitaban mucho texto cifrado. Entonces aprovecharon una ocasión en donde había un convoy atravesando y no les avisaron. Claro, los alemanes intercambiaron muchos mensajes, ellos iban a saber el desenlace, o sea, el desenlace era cuántos barcos iban a hundir. Los aliados iban a saber cuáles barcos iban a hundir. O sea que tenían parte de lo que estaba dicho en el código cifrado. Y así pudieron romper el código de la nueva máquina en poco tiempo. Ajá. ¿Se entendiendo bien? O sea, se dejaron hundir barcos. Sí, se dejaron hundir barcos. No, y pasaron otras cosas peores. Hubo un bombardeo en Southampton donde los aliados lo sabían y no dijeron nada. Y murieron 100.000 personas. Y lo sabían. Claro, ¿por qué no lo dijeron? Porque si lo decían, ellos se iban a dar cuenta que estaban rompiendo el código. O sea, que ocurrieron muchos episodios realmente. Otra pregunta, disculpa. El nombre de este británico que estuvo separado. Alan Turing. Alan Turing fue el que coordinó el proyecto. Alan Turing para todos los informáticos es alguien muy conocido. Es el que formuló el famoso test de Turing y varias conjeturas sobre computabilidad. Creo que aquí en la URSS ustedes ven curso de computabilidad, ¿no? Entonces, bueno, de esto le deben haber mencionado algo, ¿no? Este señor trabajó en el diseño de la máquina y era el que coordinaba el grupo de criptoanalistas. En la película Enigma, en la película no aparece el nombre de él, aparece más bien el de un colaborador de él. O sea, no lo menciona mucho, porque no sé si saben, este señor tuvo una vida muy controversial y triste, él era homosexual y el gobierno británico, no sé por qué razón, no aprendieron de la experiencia de Oscar Wilde. Oscar Wilde hicieron lo mismo, de hecho, o sea, fue muy repudiado. Oscar Wilde fue un gran poeta británico y fue bastante discriminado en la sociedad de la época. A Alan Turing hicieron lo mismo y lo obligaron a consumir medicamentos para cambiar según ellos, su perversión sexual, y lo que hicieron fue enfermarlo. Y el tipo murió por complicaciones de los medicamentos que le hicieron consumir. Y fue uno de los grandes. Exacto, ese venenoso. Nunca se supo si fue suicidio. Sí. También, eso no lo tengo muy claro, pero yo creo que él era amante, o sea, un amante de él era alemán, porque los criptógrafos eran muy buenos, y él tenía una relación estrecha con un criptógrafo alemán, que se sospechaba que era su amante.
Lo que entiendo fue que hubo un escándalo antes de espionaje y el escándalo estuvo atado a la homosexualidad, y cuando él se declara homosexual, o sea, cuando descubren esto, le quitan todos los privilegios de seguridad por esta misma vinculación. Bueno, hay un libro, Estúpido, al fin y al cabo. si tienen la ocasión, oye, este libro es buenísimo, lástima que es larguito, son 3 tomos, cada tomo son 500 páginas. El tipo se llama Cryptonomicon. Este es un libro de un tipo que se llama Stephenson. Y el libro hace un poco una historia pseudo-real basada en hechos reales. O sea, pseudo-real digo porque habla de la historia de Alan Turing e involucra a Alan Turing en la novela, digo. No estoy diciendo que sea verdad, pero es una novela. Lo involucra con un criptógrafo alemán que tenía que ver con el programa de cohetes alemán. O sea que los alemanes tuvieron un programa importantísimo de construir armas muy avanzadas, ¿sí? Entre ellas misiles intercontinentales. Y esta persona, este alemán, también homosexual, estaba en ese... Entonces en esta novela, yo me leí los 2 primeros tomos y realmente está muy bien. La novela está muy bien, es muy larga. El 3er tomo lo perdí. Estaba paseando, lo puse en un banco y ya no lo consigo. Lástima. Y el libro no me ha costado por conseguirlo en internet, porque una traducción muy mala, realmente pésima. No he tenido a alguien palero en inglés, que es lo original. Pero ahí también cuentan un poco, es una historia novelada, repito, pero cuentan un poco la historia de la máquina de Enigma. Y la película también está bien. Es una película del año 2000. Hay 2 películas, por si acaso, si las quieren ver. Hay una del año vieja, de los años 80, y esta una más nueva del año 2001 o 2002. Esa está muy buena, está muy bien. O sea, cuenta la historia. Claro, también mete un romance ahí, que un criptógrafo se enamora de una criptógrafa alemana. Claro, todas las películas tienen que tener un romance, si no es muy aburrido. No sé, ponerle algo a los Hollywood, que la cosa tenga emoción. La máquina Púrpura es una máquina que desarrollaron los japoneses inspirada en la máquina Enigma. Y esta máquina sí fue muy mala. Los japoneses no eran tan buenos en el área de criptografía, no como los alemanes, que sí tenían gente muy buena. Y cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, los norteamericanos se pusieron a trabajar en el rompimiento del código de esa máquina y lo lograron casi inmediatamente. Y fue vital para ganar la guerra, ¿no? A los que les interese la historia, a mí me gusta mucho, no me gusta mucho el aspecto bélico, pero me gusta porque está ligado a la criptografía. Hay un episodio muy importante en la Segunda Guerra Mundial que es la batalla de Midway. No sé si se escribe así. Sí, creo que se escribe así. La batalla de Midway. ¿Alguien me ha escuchado ese episodio? Sí, era muy buen ciclo, no sé. Bueno, les cuento el episodio que tiene que ver con la criptografía, que es muy importante. Bueno, como lo dice la palabra, una isla muy importante porque está en el medio de todos lados. O sea, una pobre isla que no tenía nada, pero estaba en el lugar que era. Entonces, esta isla la tenían los norteamericanos. Los japoneses estaban preparando un ataque masivo contra los norteamericanos para definitivamente hundir el máximo portaaviones. Los norteamericanos escuchaban información que decía: vamos a atacar en el sitio estratégico, no recuerdo cómo se llamaba, aunque sea A4, prepárense para A4, lleven el suministro tal para preparar A4. Los pobres norteamericanos no sabían qué carrizo era A4, ¿no? Claro, como ellos rompían el código, ellos sabían que estaban hablando del lugar del ataque, pero no sabían dónde era. Entonces a alguien se le ocurrió una idea de por qué no enviaban un mensaje en un código de baja seguridad diciendo algo sobre las islas importantes. Entonces transmitieron un mensaje diciendo: Midway tiene problemas de agua, enviar buques cisterna. Una hora después empezaron: A4 tiene problemas de agua, llevar todos los suministros necesarios. Entonces fue casi una emboscada, aunque casi perdieron igual, porque los norteamericanos tenían, sus aviones eran bastante inferiores a los aviones japoneses, a los famosos Zero. Eso lo han visto en las películas, ¿no?
aviones que tenían un redondito rojo en el... Y en las primeras de la batalla, los japoneses los estaban arrollando, aunque los americanos los estaban esperando, igual los estaban arrollando. Y solo, claro, ocurrieron un hecho fortuito donde un avión aislado logró hundir un portaaviones. Y ese portaaviones estaba en un lugar estratégico, donde salían la mayoría de los aviones. Y claro, todo se descalabró y ahí empezó la debate. Hundieron 5 portaaviones contra un portaaviones norteamericano. Claro, entonces eso cambió el curso de la guerra. De ahí el poderío japonés se vio muy debilitado y de ahí para adelante fue puro retroceso. O sea, los americanos avanzando y los japoneses retrocediendo. Que claro, ese fue un momento clave en la historia de la guerra. O sea, los japoneses perdieron, de ahí para adelante empezaron a perder. ¿Sí? O sea, y todo se debió a una estratagema criptográfica. También, por ejemplo, el famoso almirante de toda la flota japonesa, no sé si recuerdan el nombre, se llamaba Yamamoto. Cuando estaba muy mal en la guerra, Yamamoto hacía viajes en avión en todas las islas, levantando el ánimo. Ánimo, vamos a ganar. Los japoneses siempre decían que estaban a punto de caer las bombas, ánimo, vamos a ganar. Y entonces los americanos sabían exactamente la trayectoria de quienes visitaban, las islas a donde iban. Entonces ellos dejaron pasar unos cuantos visitas, como para que no fuera sospechoso, y lanzaron un avión justo en la ruta de intersección donde iba a aterrizar Yamamoto. ¿Sí? Claro, como si fuese un avión explorador, pero con muchas bombas. ¿Sí? Cosa que es extraña, porque se supone que un avión explorador tiene que andar ligerito. Y bueno, por supuesto, derribaron el avión. Los japoneses nunca sospecharon. Bueno, de hecho, se acabó la guerra y ellos se enteraron después que su código nunca les sirvió para nada, que lo rompieron. Y bueno, hay otros episodios asociados al algoritmo, este se lo voy a contar después, el famoso episodio de DES con MS, que es muy bueno también. Y después hay un tercer momento en la historia de la criptografía que tiene que ver con los algoritmos de claves públicas y privadas, que es un algoritmo que depende ahora de 2 claves, que dentro de un rato les voy a explicar por qué depende de 2 claves. ¿Sí? O sea, porque aquí se encontraron ciertas deficiencias. Fíjense que esta fase cubre ciertas deficiencias de esta fase. ¿Sí? Y esta fase, que es la última, la más reciente, que comenzó apenas en los años 80, cubre deficiencias de los algoritmos que dependen de una clave, o sea, de una clave simétrica. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a tratar de cubrir el primer punto, seguro me da tiempo hoy de hablar de esto, los algoritmos de clave simétrica, y comenzar con los algoritmos de clave pública. No creo que me dé tiempo de terminar todo, pero lo suficiente para que podamos hacer la práctica. Ok, entonces, ¿en qué consisten todos los algoritmos criptográficos? Claramente hay una estrategia de sustitución. O sea, yo cambio un carácter por un carácter. Bueno, también puedo cambiar uno o muchos. Eso también es una buena estrategia. Entonces, para que tengan una idea de sustitución, murciélago es otro ejemplo, igual que César. Murciélago, no sé si alguno de ustedes lo usó, yo lo usaba en mi bachillerato. Pero es una clave muy sencilla porque murciélago tiene 10 letras y están todas las vocales. Lo ven ahí. Entonces, si tú sustituyes por números cada una de estas letras, entonces tienes un texto que es difícil de leer a simple vista y que oculta todos los vocales. ¿Sí? Es muy importante que no se vean las vocales. Y claro, si tú quieres cifrar, este es el texto en claro, ahora cómo estás, entonces el texto cifrado se transforma en esto. Bueno, verifíquenlo y verán. La H se pone porque no está, el 9 es la O, que pueden ver ahí arriba, la L sí está, que es el 6, eso sucesivamente. ¿Sí? Esto que yo hice es un error, no se pone separado por blanco, porque puedes detectar los monosílabos, entonces generalmente esto va todo pegado, aquí lo hice mal. O sea, en murciélago normalmente uno ponía todo corrido. Entonces claro, cuando tú lo desencriptabas, ¿cómo desencriptabas? Haciéndolo al revés, pues sustituyendo los números, o sea, todo lo que fuera números lo sustituías por las letras correspondientes. Es un código muy fácil de... Esto obviamente es... Cualquier técnica de criptoanálisis sencilla lo rompe. Claro, yo cuando era estudiante de bachillerato nadie sabía lo suficiente como para romper esto. Entonces, las técnicas modernas de criptografía lo que hacen también usan transposición. O sea, imagínate que yo meto el texto, hola, ¿cómo estás?, en una matriz y después lo leo por columna. ¿Sí?
Entonces, hola, ¿cómo estás? Sería HCES o OS, sucesivamente, creo que está allá. ¿Cómo revierto el proceso? Recupero todo leyendo todo al revés por color. ¿Sí? ¿Qué hacen las técnicas modernas? Combinan esto con esto. Claro, entonces todo se complica, porque el texto no solo está sustituido, sino está traspuesto también. Y si además le metes una clave, ¿qué haría la clave? La clave parametriza, o sea, que la clave dice cómo sustituyo y cómo transpongo. O sea, no siempre voy a sustituir igual y no siempre voy a transponer igual, porque todo depende de lo que me diga la clave. Entonces, claro, ahí se complica aún más el proceso. Los algoritmos modernos, voy a hablar de ese, por ejemplo, uno muy conocido, con una pésima reputación, muy conocido, utilizan 16 fases de sustitución más transposición. O sea, agarro el texto en clave, un pedazo de la clave, creo que es toda la clave, sustituye y transpongo. Eso que dio, vuelvo a transformar la clave con un algoritmo, vuelvo a parametrizar la fase de sustitución y transposición y se la aplico a lo que dejé antes. Y así voy. Y lo hago 16 veces. Al final tengo un texto bien revuelto, si lo puedo decir así, y ese es el texto cifrado. Si quiero revertir el proceso, ¿qué hago? Hago todo al revés. O sea, empiezo por la fase 16 hasta la fase 1. Cuando llego a la fase 1 tengo un texto en claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? No voy a entrar mucho en detalle de cómo trabajan los algoritmos, porque ese no es el objetivo del curso. Pero bueno, aquí ya estoy dando bastante detalle. O sea, que los algoritmos usan esto más esto en muchas fases parametrizado con la clave. ¿Sí? Si alguien tiene interés, lo puede ver en internet. Yo les recomiendo, si les interesa, pueden ver el algoritmo de DES. Es bastante... Bueno, depende... Puede verse muy complicado, pero en el fondo no es tan complicado. Pero como uno lo ve en el diagrama de flujo, se ve bastante complicado. Pero en realidad es fácil de entender si uno sabe que esta es la idea de fondo. La idea de fondo es sustituir y transponer en muchas fases. Ok, entonces ahora sí vamos a ver por fin cómo funciona un algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, los algoritmos de clave simétrica es exactamente lo que aquí dice, ¿no? La clave es compartida, pero ahí es donde reside todo el secreto. Y el algoritmo es público, lo que yo llamo bien conocido. El algoritmo está expuesto. Acuérdense que es una premisa importantísima, a lo copyleft. O sea, el algoritmo tiene que ser público, ¿sí? Para que el algoritmo sea muy fuerte y que todo dependa de la fuerza que el usuario le dé a la clave. O sea, de qué tan larga sea la clave. Mientras más larga sea la clave, mejor se parametriza el algoritmo. ¿Sí? Y entonces todos los algoritmos usan lo que les dije, todos, una mezcla de sustitución y transposición en múltiples fases. Entonces, ¿cómo funcionaría? Supongamos que el texto en claro es X y el texto cifrado es Y. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Esto es lo que yo quiero. A emite un texto X en claro, como dice aquí. Esto simboliza la red, este rayito que está aquí. Entonces, Y es lo que circula por la red cifrada, o sea, oculto, y B lo recibe y quiero obtener al final esto, el texto en claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Las premisas son, yo tengo que definir una clave que compartan ambos, que es lo que parametriza el algoritmo, y tengo que tener un algoritmo que me corra el texto en claro junto con la clave y que me dé el texto cifrado. Y después corro el algoritmo en reversa, eso significa este menos 1, aquí, con la clave sobre el texto cifrado y debo obtener el texto en claro. Yo sé que es una trabalengua lo que estoy diciendo, pero con el dibujito va a quedar claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Paso 1. Ambos deben definir una clave y compartirla. ¿Sí? ¿Estamos claros? La clave no se la puede decir a nadie. Es una premisa importante. Entonces, esta clave A y B la comparten y es secreta para ambos. Solo la saben A y B. ¿Sí? Entonces, X le quiere decir el mensaje cifrado a B. ¿Qué hace? Encripta el texto en claro parametrizado con la clave y obtiene Y. Y es el texto cifrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto es fácil. Ahora vamos a ver qué hace B
cuando A le envía el mensaje, que es Y, que se va por la red, si hay un intruso en el medio, no puede obtener el texto en claro. ¿Por qué? Porque no se sabe la clave. ¿Sí? Entonces se supone que el algoritmo está hecho para eso. El intruso sabe el algoritmo, claro, se lo puede bajar por internet, pero si no tiene la clave, se supone que es difícil revertir el proceso. Ahí está todo el chiste, ¿no? Ya vieron por qué es difícil, porque todo sustituido, traspuesto, parametrizado con la clave. Claro, eso es un revoltijo de letras. Y al final, ¿qué hace el receptor? Corre el algoritmo en reversa con la misma clave, pero sobre el texto cifrado, o sea, sobre Y aquí. Y al final debería obtener el texto en claro. ¿Sí? Que bueno, un algoritmo impecable en ese sentido, y que si hay un intruso en el medio, a menos que posea la clave, no debería poder ser capaz de obtener el texto original. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Ajá, yo puse, y disculpen que eche para atrás otra vez, yo presupuse, echo para atrás, yo presupuse que es para enviar mensajes a través de la red, pero esto también puede servir para guardar mensajes localmente. O sea, no necesariamente el texto cifrado tiene que ir por la red, también puede ser para guardar data local, por supuesto. Algoritmos conocidos. Bueno, les dije que iba a hablar de DES, el mal reputado DES, y les voy a contar, estos cuentos siempre son muy buenos. Los cuentos reflejan lo que es el área de seguridad. DES nació como un estándar de IBM que tenía un extraño nombre para hacer un algoritmo criptográfico, se llamaba Lucifer. No parece un buen nombre para un algoritmo criptográfico, pero bueno, ese era el nombre que tenía. Y el Departamento de Defensa llamó a una licitación para escoger un algoritmo que fuese el que funcionara a nivel internacional, o sea, como para tener un estándar. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, hay muchos algoritmos, vamos a escoger uno. A esa licitación participaron un montón de empresas, entre ellas IBM. Ganó IBM y se le cambió el nombre al algoritmo. Creo que se llama DES, significa Data Encryption System, o sea, sistema de cifrado de datos. Este algoritmo era gratuito y, según una ley norteamericana, solo podía usar claves de 56 bits fuera de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, que si tú querías usarla fuera de los Estados Unidos, tenías que pedir lo que se llamaba un permiso de exportación del algoritmo. ¿Sí? Esto es una manera que le permitían a los norteamericanos de controlar el algoritmo. Dirán, bueno, ¿y qué importa que sea de 56 bits? Es muy importante que sea de 56 bits. ¿Sí? Porque si ustedes sacan la cuenta, si son 8 bits por byte, 56 entre 8 da 7. O sea, las claves son de 7 caracteres. ¿Todo el mundo me entendió lo que dije? Si son 56 bits, divido esto entre 8 y me da cuántos bytes son. Son 7 bytes, o sea, 7 caracteres. Y eso es considerado una clave cortica. Una clave de 7 caracteres no muy robusta. ¿Por qué? Porque es muy corta. Ajá, y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué importa que sea corta? Si igual la clave parametriza al algoritmo. El que sea corta significa que le puedo hacer otro ataque que se llama ataque de fuerza bruta. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha escuchado ese ataque? Los ataques de fuerza bruta, no es que sea un ataque bruto, bueno, sí es un ataque bruto. Un ataque bruto, lo que no aplica aquí es el ataque. Yo les dije que iba a hablar todo el tiempo de ataque. O sea, ¿cómo es ese ataque? Tú tienes el texto cifrado. 5, nominal, 8, 10, 7, 4, A, D, F, qué sé yo. Este es Y. ¿Verdad? Entonces tú quieres obtener el texto en clave. Sin la clave, no tienes la clave, pero tienes el algoritmo. Entonces, ¿qué haces? Como tú sabes que DES tiene claves de 56 bits, o sea, de 7 caracteres, empiezo a probar con todas las claves posibles. Y empiezo, qué sé yo, vamos a empezar lo bruto. Bueno, por eso se llama ataque de fuerza bruta. Y trato de aplicar el proceso en reversa sobre este texto cifrado con esta clave. Si no tengo el texto en claro, ¿qué pruebo ahora? D. Y sigo, ¿verdad?
¿Cuándo voy a llegar al final de esta secuencia? Cuando tenga bueno, suponiendo que son puras letras, Z. Si ese no funciona, ¿cuál es el siguiente? Sería B, A. ¿Sí, no? Y así voy. Después llegaría aquí a BZ. Cuando llego aquí a BZ, el siguiente que me toca es CA. ZZ. Cuando llega a ZZ, ¿qué me toca? B, A. Bueno, sucesivamente. ¿Cuántas combinaciones son? Si solo son letras, sería 7 a la 28. ¿Todos entienden ese número? ¿Sí? Aquí puedo poner 7 letras posibles, aquí puedo poner 7 letras. 28 letras posibles en 7 posiciones. O sea que 7, ¿está bien, no? Sí, 7 a la 28. Esto es un número grande de combinaciones. Esto está cerquita del billón de claves. Un billón de claves, esto es considerable. ¿Sí? Claro, aquí no estoy incluyendo los caracteres especiales, ni estoy incluyendo los números. O sea que en realidad, ¿cuántas letras posibles debería tener? Creo que al revés. En la base elevado a la cantidad de contestaciones. La base elevada a la cantidad de... y la base no son 7 posiciones. No, ¿cuántas posiciones posibles hay? Hay 28 letras posibles. O sea, imagínate que hay una sola. Tengo un solo carácter. Sí. Solamente hay un solo carácter que pueden ser letras. Para lo cual tiene que ser 28. O sea, 28 a la verdad. 28 a la 7. Sí, porque verdad, 28 por 28 por 28 por 28, 7. Tienes razón. Gracias. 28 a la 7. Bueno, pero igual eso da como un billón de claves. Y un computador dirá, bueno, un billón de claves es demasiado. Un computador no tanto. Un computador puede correr varios millones de claves en pocos segundos. O sea, que no es tan loco que yo pueda hacer un ataque de fuerza bruta. Claro, si yo aumento la longitud de la clave, ¿qué va a pasar? Que este número aumenta y aumenta exponencialmente. O sea, los que han visto algo de combinatoria saben que el crecimiento exponencial cambia dramáticamente la ejecución del algoritmo. O sea, el crecimiento exponencial hace que los tiempos crezcan también exponencialmente. Y entonces hace el problema que se llama intratable. Un problema de complejidad exponencial, un problema en el que complejo, ustedes lo han visto aquí en la clase, que es materia obligatoria. Que ven eso. Bueno, sigo con el cuento. Entonces, IBM propone ese estándar, gana y se asume, y en el año 96 alguien publica un algoritmo en internet, no sé si ese alguien era conocido, no recuerdo, pero que revierte el proceso con claves de 56 bits en 3 horas en un PC convencional. ¿Me explico? Dado un texto cifrado cualquiera, y con ese algoritmo permitía obtener el texto en clave en 3 horas en un PC normal, que en esa época era un Pentium, no sé, 2, 3, o sea, máquinas ni siquiera multicore. Claro, esto fue un golpe duro para el algoritmo, y de hecho mucha gente empezó a sospechar que en realidad el algoritmo estaba mal diseñado, y se descubrió que el algoritmo tenía una puerta trasera, o sea, tenía un hueco de seguridad en donde si tú lo conocías, de hecho en pocos segundos podías revertir el proceso sin tener la clave. Entonces todo el mundo empezó a desconfiar del algoritmo, nadie le tenía confianza y se hizo un nuevo proceso de licitación. Nuevamente se postularon varios candidatos, IBM se postuló también, quedó de último en la licitación, era obvio, nadie confiaba en ello, y ganó un algoritmo propuesto por unos profesores belgas que se llama AES, que es el algoritmo actual que se usa. ¿Sí? Este algoritmo se supone que es el estándar mundial. El algoritmo es público en internet, se lo pueden bajar en C, en Java, en cualquier lenguaje, y es un algoritmo muy robusto ante cualquier clave que tenga una longitud decente. Entonces, bueno, también está este algoritmo que está patentado en Europa. Un detalle importante: los algoritmos
criptográfico en Estados Unidos son patentes militares. Tú no puedes patentar un algoritmo en Estados Unidos con una patente comercial. Entonces, si tú haces un algoritmo criptográfico y lo quieres patentar en Estados Unidos, no puedes, porque le pertenecería a la milicia. Entonces está sujeto a las restricciones de todo lo que implica armamento militar. O sea, un algoritmo criptográfico es armamento militar, según los norteamericanos. Entonces, bueno, las patentes no se pueden hacer, pero en Europa sí se puede. De hecho, este es un algoritmo europeo. Después está RC2, que es un conocido algoritmo propuesto por una muy famosa empresa. Esa no voy a parar hablando del curso, que se llama RCA. ¿Alguno la conoce? La famosa compañía que pertenece a 3 antiguos profesores de MIT. En esa época eran pobres profesores mal pagados. Bueno, no tanto en Estados Unidos. Rivers, Chamir y Alderman diseñaron un algoritmo que es un algoritmo RC2 es uno, y también diseñaron uno de clave pública, que voy a hablar de él. Y ellos fundaron esta compañía. Esta compañía es accionista mayoritario de una empresa muy conocida que se llama VeriSign. Alguno lo debe haber escuchado. VeriSign es una compañía de certificación digital a nivel mundial, casi que tiene el monopolio a nivel mundial de las certificaciones más importantes en todo el mundo. De hecho, en Venezuela hay varias compañías que se certifican contra VeriSign, Banco Mercantil. Bueno, no he revisado el certificado de Banco Mercantil, lo podemos revisar. O alguien que se tiene internet. ¿Tiene internet? No. Podemos ir a laboratorio. A ver quién certifica al Banco Mercantil. Bien, un poquito para ver este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio teórico de qué tan difícil es romper un algoritmo dependiendo de la longitud de la clave, a fuerza bruta. Entonces, imaginemos que tenemos, es obvio que mientras más grande sea la clave, más difícil es romperlo con fuerza bruta, ¿sí? Entonces, imaginemos una clave de 40 bits, ¿verdad? 5 por 8, 40. Esta es una clave de 5 caracteres, cortita, bien cortita. 40 bits da, esto da 2 a la 40, ¿no? No, 40 al cuadrado. 40 al cuadrado o 2 a la 40. 2 a la 40, sí, 2 a la 40. Eso da aproximadamente 10 a la 12 claves posibles, o sea, 1 billón de claves. Si tú corres una clave cada microsegundo, esto lo puede hacer perfectamente cualquier Pentium, cualquier dual core normal, ¿verdad? O sea, puedes perfectamente correr el algoritmo en reverso, una clave cada microsegundo, o sea, sería 1 millón de claves por segundo, ¿sí? Supongamos el peor caso, o sea, que la clave sea la última que provoca. Claro, eso es bien fortuito, pero suponte que sea la última, o sea, que sea numeral, la última que provoca. En el peor caso se tarda 13 días para revertir el proceso, con una pinche clave de 40 bits, o sea, de 5 caracteres. ¿Sí? O sea, que no es tan fácil hacerlo. ¿Sí? Entonces, mira, bueno, ¿y por qué hay algoritmos que lo rompen tan rápido? Ajá, los algoritmos de rompimiento de claves usan diccionario. ¿Qué hacen? Primero, atacan la privacidad del usuario. O sea, se meten en Facebook, Twitter, averiguan el nombre de la esposa, del perro, dónde nació, la cédula, dónde tiene su lugar de vacaciones, si tiene apartamento en Higuerote, en Margarita, qué sé yo. Y empiezan a probar con todas esas claves. El nombre de la casa en Margarita, el nombre del edificio en Higuerote, el nombre de la esposa, el nombre del amante si tiene, el nombre del perro, de los hijos, la fecha de nacimiento de la mamá, en fin. Y la mayoría de veces ahí caen. Ahí caen los algoritmos antes de intentar, de hecho, la fuerza bruta. Pero bueno, sigamos con nuestro cuento. Supongamos ahora que tengo una clave de 128 bits. Esos son 16 caracteres, ¿sí? Que es una clave decente. Si tú lo sacas en base 10, eso da 10 a la 38 claves posibles, o sea que son, vamos a sacar la cuenta, a las 6 es 1 millón, a las 2 1 billón, a las 18 1 trillón, a las 24 1 cuatrillón. ¿Me van siguiendo? A la 24, a la 30 1 quintillón, a la 36 1 sextillón, a la 38 serían centenas de sextillones de claves. ¿Sí? Suena
Wow. Si tú aplicas la misma idea, una clave cada microsegundo, eso da que en el peor de los casos, una cifra ahí, un número ahí, ¿cuánto creen que se tarda? Crecimiento exponencial, claro. Años. ¿Cuánto? Años. Más que eso, se tarda 1,2 por 10 a la 10 siglos. En el peor de los casos, en encontrar la clave. O sea que ni siquiera vale la pena que corra el algoritmo, porque ni siquiera nos van a ver ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos, ni los hijos de los hijos de mis hijos. O sea, necesito como 6 generaciones para que alguien vea la respuesta. No tiene ningún sentido correr. Además, probablemente ya la información no sea secreta. Cuando realmente obtenga el... Supongamos más aún, bueno, vamos a poner una super máquina, un supercomputador. Las máquinas más grandes actuales la pueden revisar en el top 500. El top 500 es una lista que tiene un repertorio de las máquinas más grandes a nivel mundial. Entonces, la máquina más grande ahorita es una máquina china de 300.000 procesadores. Que procesa yo no sé cuántos flops por terasegundo. No, terasegundo, no, por picosegundo, no sé, una máquina muy rápida. Bueno, esta aún suponiendo, ahora supongamos que tengo varias máquinas de estas, ¿sí? O sea que lo pongo a correr en super máquinas y que tengo varias super máquinas. Multipliquemos esto por, no sé, 300.000, o sea, tengo 300.000 máquinas de 300.000 procesadores. Supongamos, eso sería como supongamos, 1 giga de computadores. Si corro el mismo ejercicio, en el peor de los casos tardo, eso está ahí, 1000 años. O sea que aún teniendo gran poder de cómputo, tampoco esa es la respuesta. O sea que es muy importante la longitud de la clave. ¿Sí? O sea, si la clave es larga y pasa la fase de diccionario, como es imposible en un algoritmo, es imposible. ¿Sí quedó claro la moraleja de todo el cuento? Entonces, la moraleja está que la clave sea larga y que no sea una clave estúpida, como el nombre de la esposa, el nombre del perro, ¿sí? Porque claro, si es una clave tonta, va a estar en el diccionario. En el diccionario, obviamente. Entonces, bueno, los algoritmos son irrompibles con fuerza bruta, eso es claro. Entonces, mientras la clave sea más inteligente, obviamente, o sea, más impredecible, obviamente que... ¿Qué hora es? Debemos terminar las cosas, ¿verdad? Bueno, no me da tiempo, le voy a pedir nada más 10 minutos. ¿Sí? Yo creo que en 15, 25 minutos sí puedo dar lo que necesitamos para esta tarde. Entonces, esta tarde vamos a tratar de hacer laboratorio 1 y los que tengan mucha familiaridad con Linux, sí les da tiempo de comenzar a otra. Los que no les dé tiempo de terminar la primera o solo terminen la primera, no importa. Es tan grave. Lo que pasa es que lo bueno es que podemos tener varias velocidades. ¿Sí? ¿Les parece? Lo que sí es seguro, mañana, sí empezamos seguro con la 2. O sea que el que no haya terminado la 1, entrega lo que tiene. ¿Sí está claro la dinámica? O sea, la dinámica va a ser, empiezo la práctica 1. El que pueda sigue con la 2, que es la de cifrado. Y mañana seguro, pase lo que pase, tienen que seguir con la 2. ¿Sí? ¿Qué problemas tienen los algoritmos de clave simétrica? Parece que son súper robustos mientras la clave sea larga e impredecible. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Son muy buenos con claves largas y claves no ingenuas. Pero tienen 2 problemas. Uno, la proliferación de claves. O sea, yo necesito una clave para cada persona. Supóngase que yo le tengo que enviar un mensaje a cada uno de ustedes, las notas. Quiero que cada uno sepa su nota individual y que nadie se entere. Entonces tengo que tener una clave contigo, una clave contigo, una clave contigo. Conclusión, ahorita vemos aquí 10 personas, o sea que tengo que tener 10 claves. Imagínense que yo dicto 5 cursos en 5 universidades, en promedio de 20 personas, 5 por 20, 100 claves. Nada más para dar las notas a los alumnos. Entonces es un fastidio. Entonces tengo que tener un algoritmo de clave. Claro, pues no le voy a poner la misma clave a todo el mundo. Porque si le pongo la misma clave a ti, por ejemplo, y la misma clave contigo, tú vas a leer el mensaje de él y él va a leer el mensaje tuyo.
¿Sí está claro, verdad? O sea, que es un fastidio, es un problema la gran cantidad de claves que debo manejar en los algoritmos simétricos. Y el otro problema, que este es muy grave también, ¿cómo intercambio la clave si no los conozco? O sea, yo los conozco todos, bueno, no los conozco, los estamos viendo aquí. Entonces yo te puedo decir a ti, te llamo afuera, mira, la clave está, te llamo aquí afuera, la clave está, le digo todas sus claves. Pero si no los conozco, ok, los llamo por teléfono y me atiende, qué sé yo, sí, hola, yo soy Pedro. Si no te conozco, no voy a conocer tu voz. O si me voy a contactar con una compañía y me tiene una secretaria, sí, mi amor. Ajá, ¿y qué? Lo voy a decir a una persona X una clave, no puedo. ¿Sí? Entonces el problema es cómo intercambio la clave, cómo se la digo. Bueno, se la digo por la red. Ajá, pero ¿con qué clave cifro la clave? Si no tengo clave. ¿Sí? Bueno, negocio una clave para cifrar la clave que cifra la clave. Ajá, pero ¿cómo negocio la clave que cifra la clave que va a cifrar la clave? Necesito una clave que cifre la clave que cifre la clave de la clave que vamos a intercambiar. O sea que es un problema sin solución si no conozco a la persona. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, estos dos problemas son muy graves. Primero, la gran cantidad de claves, y segundo, cómo negocio la clave, sobre todo si no conozco al interlocutor. ¿Sí? Entonces, alguien en la década de los 80, bueno, varios alguienes, inventaron un algoritmo a dos claves. Si quieren, para que hagan una metáfora que nos acerque a la idea, imagínense los famosos cheques a doble firma. Sí, todos conocen más o menos ese mecanismo, que es tú levantas en el banco una cuenta donde los cheques se firman, deben firmarlo dos personas, o tres. Claro, necesitas todas las claves. Si no están todas las firmas, no se te paga el cheque. Entonces, la idea es más o menos parecida, es tener dos claves, ¿verdad? Y es necesaria las dos claves para poder cifrar y descifrar. Las condiciones son que una clave esté expuesta y la otra está bien resguardada. Una clave es pública, y cuando digo pública, es pública. O sea, pública, la pongo pública, la pongo en mi sitio web, te la envío por correo, sin cifrarla, obviamente. Y la privada me la guardo yo en mi máquina, bien resguardada, o sea, en un lugar bien seguro. ¿Sí? ¿Está claro? La condición que deben cumplir es que siempre requiero una para poder desencriptar la otra. O sea, vamos a poner el ejemplo aquí, que si yo tengo persona A tiene una clave, vamos a llamar la clave privada, si ustedes me permiten, KI, para hacer alusión a la línea privada. Entonces se la mete debajo del brazo y expone una KU. ¿Sí? Entonces, la condición que debe cumplir la clave es que si yo encripto con la pública un texto cifrado, eso va a dar el texto, un texto en clave, disculpe, eso va a dar el texto cifrado. Y ahora, si yo desencripto, me parece que no voy siguiendo algo, ese texto cifrado, para obtener el original, lo tengo que hacer con la otra clave, o sea, con la KI. O sea, si yo encripto con la pública, siempre debo desencriptar con la otra, con la privada. Y entonces obtengo el texto original de X. Puedo empezar por cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, que si yo hago esta operación y yo encripto con la pública el texto original y después desencripto con la privada, ese resultado que debería tener X, claro, X. O sea que las claves son duales. Y esto es lo mismo que esto, así que lo estoy haciendo como una composición de funciones. Y de hecho, los algoritmos criptográficos son funciones. Tienen que ser funciones porque tienen que ser inversas. De hecho, son funciones biyectivas. Si recordamos discretas, ¿se acuerdan? Una función que tenga inversa tiene que ser sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. O sea, biyectiva, o sea, que haya una correspondencia 1 a 1. Si no hay correspondencia 1 a 1, no tiene inversa. ¿Sí? Entonces, toda función criptográfica tiene que ser una función biyectiva. La clave se puede aplicar en cualquier orden. O sea, que así como yo encripto con la pública y desencripto con la privada, puedo hacerlo al revés. Puedo también encriptar
encriptar con la privada el texto, y si desencripto ese texto con la pública, también obtengo el mismo. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Supongamos que tengo las mismas premisas, terminaré como en 15 minutos. Sí, puedes venir como en 10. Ajá, supongamos que tengo el texto igual, las mismas premisas que antes. El texto en clave, el texto cifrado. Tengo, como dijimos, la clave pública y privada. Dijimos que la clave privada era KI, la pública era KU. Le estoy poniendo una letrita para decir usuario. Entonces esto significa, esta es la clave privada de A y esta es la clave pública de A. ¿Sí? ¿Está clara la anotación? Después tengo que tener una manera de encriptar con la clave pública, puede ser de un usuario un texto, y tiene que existir la función inversa. Dijimos, todos los algoritmos de cifrado son funciones biyectivas, o sea que tienen que tener inversa. Entonces, ¿cómo funcionaría el algoritmo? Vamos a poner el mismo escenario que ya conocemos. X le quiere enviar un mensaje cifrado a B y lo que inyecta en la red es el texto cifrado, no el texto en clave. ¿Sí? Esa es la premisa, está claro. Ahí arrancamos. Entonces, ¿qué hace cada usuario? Genera su par de claves. ¿Verdad? Entonces, A genera una privada que la resguarda y expone una pública. Y lo mismo hace B. ¿Sí? Genera sus claves. Eso lo van a hacer hoy en la tarde, si no alcanza el tiempo. Con la herramienta que dijimos. B hace lo mismo. Y entonces ahora, A le quiere enviar el mensaje cifrado a B. Entonces, como las claves son duales entre ellas, A le tiene que enviar el mensaje con algo que tenga B y que él tenga a su disposición. ¿Qué es lo que él tiene de B? ¿Qué es lo que A tiene la pública de B. O sea, yo tengo la pública del destinatario. Entonces, encripto con la pública del destinatario. ¿Sí? Y cuando B recibe, B tiene la otra parte, que es su privada. Entonces, B desencripta lo que le enviaron. B desencripta lo que le enviaron con su privada y obtiene el texto original. Eso es lo que te he dicho ya antes. ¿Sí? Entonces el algoritmo funciona perfecto y es invulnerable ante ataques. ¿Por qué? Supongamos que hay un malvado en el medio, como siempre, el que quiere obtener los datos sin el permiso, ¿verdad?, debido, que tiene a disposición ese atacante. Él tiene a disposición, supongamos que tiene un sniffer y que levanta el tráfico de la red, cosa que no es trivial. Para los que sepan un poquito de redes, saben que yo puedo montar un sniffer en una máquina, eso es verdad, pero montar un sniffer en un router, eso no es nada trivial, porque los routers corren con un sistema operativo que se llama iOS, bueno, Cisco y los de casi todo el mundo. Y iOS permite correr comandos del sistema operativo del router, pero no permite montar aplicaciones. O sea, yo no puedo hacer un programa en Java y montarlo en un router y corro un ejecutable. Los routers no corren ejecutable. Primero, bueno, yo tampoco puedo compilar nada ahí. O sea, no puedo correr nada que sea extraño al router. O sea, que si monto un sniffer en un router, eso no es trivial. O sea, tendría que pegarle al router en un puerto de LAN una máquina, direccionar el tráfico hacia esa LAN del router, y eso la única manera de hacerlo es físicamente. O sea, tengo que llegar físicamente al router, pegarle un cable de red y a ese cable de red pegarle una máquina. O sea, tengo que hacer un ataque físico, o sea, llegar al lugar. Bueno, hay unos routers que están en cualquier lugar. En la Simón hicimos una auditoría una vez de router y un router estaba en el fregadero de los boletos, ahí, a disposición de cualquiera, y expuesto por supuesto al agua de los boletos. Ahí se podía, pero bueno, normalmente eso no se puede. Ok, entonces el atacante que tiene, supongamos que levantó el texto, que no es nada trivial, pero supongamos que levantó el texto, ¿verdad?, y que tiene las claves públicas, no puede hacer nada porque necesita la privada, y la privada se supone que está bien resguardada. Hago un ataque de fuerza bruta. Estas claves son gigantescas. Las claves de los algoritmos públicos generalmente son, yo les dije, ¿te acuerdas que hace rato hablé de claves de 128 bits?
Bueno, las claves de algoritmo público, la más chiquita es de 1024 bits. Hay de 2048 y de 4096. Y de arrancada avanzan por ahí. O sea, la clave más pequeñita es de 1024 bits. Si sacan la cuenta, esos son como 256 caracteres. O sea, claves de 256 caracteres. O sea, eso es una clave impracticable aplicarle fuerza bruta. O sea, imposible. O sea, fuerza bruta es imposible. O sea, no tiene ningún sentido. El receptor nunca usa las claves del emisor. Sí, sí las usa y ya va a ver para qué. Para hacer autenticación. Vamos a eso. Justamente. Ahora supónganse, esta es la gran ventaja que tienen los algoritmos de clave pública, que no solo cifran, sino que también dan autenticación. Entonces, suponte que ahora la premisa es otra. A quiere que B sepa su identidad. O sea, y que B esté seguro de que A es A. O sea, el servicio de verificación de identidad. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Entonces, ¿qué hace cada uno de ellos? Genera su par de claves y ahora sí usan lo que ella comentó. ¿Qué es lo que tiene A que no tiene más nadie? La privada. Entonces A encripta con la privada para darle veracidad desde el punto de vista de la identidad. O sea, que yo estoy enviando ese mensaje porque yo soy el único que tiene esa clave. ¿Y qué hace B para chequear la identidad de A? Desencripta con la pública de A, que es pública. Entonces, cuando él recibe el mensaje lo desencripta con la pública de A, que es pública, y obtiene el texto original. Entonces B está seguro de que A es A. Ahora, ¿eso da confidencialidad? Para nada. Para nada, porque si hay un intruso, igual que antes, el intruso que tiene a disposición tiene el texto cifrado, que ya dijimos que eso es difícil, pero supongamos que lo tiene, y tiene las públicas, entonces sí es muy fácil. Las públicas son públicas, las va a obtener. Entonces, claro, él puede revertir el proceso y puede asegurarse de que A es A. Claro, A no va a ser tan estúpido de enviar información confidencial cuando se está autenticando. ¿Y si después de eso le pasa a la pública de B? Después de eso, claro, esa es la idea. La idea es hacerlo en dos fases. La idea es, primero me autentico sin enviar data confidencial. Y después que me autentico, entonces sí cifro la data confidencial, con lo que dijimos antes. ¿Sí quedó claro? O sea, cuando yo me autentico no envío datos confidenciales, solo me estoy autenticando. Claro, hasta los intrusos van a saber que yo soy yo. ¿Sí? Pero bueno, también, no solo el intruso, todo el mundo va a saber que yo soy yo. Eso puede ser bueno si yo tengo un compromiso y quiero que mi compromiso se avale contra todos ustedes. Yo puedo firmar con mi privada y todos ustedes saben, Wilmer envió este mensaje. Así como si fuera el presidente. Voy a hacer en mi casa. No, como usted fue que prometió Caldera. Sí, en mi casa. ¡Pah! Y lo firmo con mi privada. Claro, cualquiera sabe que el compromiso lo asumí yo. O yo firmé con mi privada. Y cualquiera lo puede ver, claro. Porque es un compromiso público. Supongamos que quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es más o menos donde tú venías. ¿Qué hago? Pues aplico los dos algoritmos al mismo tiempo. Entonces, si quiero tener confidencialidad más autenticación, entonces ¿qué hago? Hago el proceso uno encima del otro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tendría que hacerlo. Primero cifro con mi privada para que él me autentique y encima de eso lo oculto con la pública de él para que esté privado. Y así, el mensaje es secreto y oculto la identidad del emisor. ¿Sí? Lo voy a poner en escrito, porque sé que es complicado, pero... Entonces, bueno, la misma premisa, todo el mundo tiene su par de claves. Entonces, A encripta con su privada, o sea, oculta su identidad. Y después encripta con la pública de B, que oculta lo que esté adentro. Entonces, este mensaje puede ser confidencial ahora. ¿Sí? Porque está autenticado y esto oculta la identidad y el mensaje. Este que está aquí. Entonces, ¿cómo desencripta B? Haciendo todo en reversa. O sea, primero tiene que aplicar la última clave que este utilizó. O sea, que primero tiene que desencriptar con la privada de B y después desencripta con la pública de A. Completamente al revés, claro. Porque si este lo último que hizo fue esto, entonces lo que tiene que hacer, lo último, revertirlo con lo último que él aplicó.
¿sí? Entonces él desencripta. Con la privada de B, chequea la identidad, pero todavía no sabe qué dice. Y cuando hace esto, ya sabe lo que dice. Y tiene que ser en ese orden, claro. Si lo hago al revés, queda expuesta la identidad. La identidad queda expuesta. Bueno, no es exactamente verdad, pero podría quedar expuesta la identidad. ¿Sí? ¿Es cierto? No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, vamos a esperar. Hay que... Claro, vamos a esperar. Suponte que hay un intruso, como siempre hemos puesto. Entonces, ¿qué tiene el intruso? Lo de siempre. Tiene el texto cifrado y las dos públicas, pero no puede obtener nada. Porque de arrancada necesita la privada del destinatario, que no la tiene. Estamos mal. Pero el mensaje sí se puede desencriptar al revés, pero la cuestión es que ya cuesta en el camino. Y entre comillas, es tan verdad eso. Porque si lo hubiese hecho al revés, cuando tú desencriptas con la pública, igual tienes algo que no vas a entender, o sea, que en realidad no sabes quién lo emitió, en realidad no lo sabes. O sea, que lo haga al revés. Claro, porque queda bloqueado con la del otro. Sí, igual queda bloqueado con la del otro, o sea, no es tan trivial como estoy diciendo. O sea, que luego está al revés. Y también es muy difícil para el atacante saber quién lo envió. Igual es muy, muy complicado. O sea, que en realidad lo puede hacer cualquier orden. En realidad lo puede hacer cualquier orden. Lo que pasa es que uno dice, bueno, teóricamente esto es lo ideal. Esto es lo... O sea, como debería ser. Sí, pero si no se podía ver de un solo camino, mucho menos... O sea, cuando nosotros vimos la primera parte que era de un solo camino, que era el mensaje que se iba a mandar hacia el otro lado, no lo podía ver, estaba en el medio. Ahorita que se está pasando doble menos, ¿no? Menos que así menos. queda una por delante puesta a la otra, porque se va a ver lo que hizo el primer paso. Sí, Y si sí. el primer paso no se podía ver, no va a ver nada. Menos esto. No, eso tienes razón. Este es mucho más sólido, sin ninguna duda. Todos los algoritmos modernos son así. O sea, entonces imagínense, ahora tengo algoritmos que transponen, que sustituyen en múltiples fases y con dos claves. No, es más complicado todavía. Entonces, ya para... Entonces sí, ya puedo ir cerrando. Si acaso muestro esta lámina y otra más y ya. Bueno. Podemos ya concluir algo. Si antes era muy difícil romper los algoritmos con una clave y con longitudes largas, ahora con procesos más sofisticados de dos claves es peor todavía. O sea, que ataques en fuerza bruta no tiene ningún sentido. O sea, que atacar a los algoritmos criptográficos no tiene ningún sentido. Ningún atacante lo hace. La mayoría hace lo que se llama ingeniería social. Todos lo conocen ese término. Engañan a los destinatarios o a los emisores. ¿Sí? Los engañan con phishing, con cualquier cosa para que los tipos transmitan información confidencial y tú no atacas al algoritmo en realidad. Lo que haces es tratar de o engañar a alguno de los dos interlocutores o apostar a que el tipo ponga malas claves. O sea, que ponga claves malas. Es decir, una clave corta y su nombre, que es la clave más estúpida que alguien puede poner. Pero bueno, hay gente que lo hace. Bueno, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es típica, ¿no? Todo el mundo pone la mano así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Con la otra clave estúpida? Ah, la del centro del teclado. A, S, D, F, G. Los 4 dedos así. ¿Cuál es también que la otra que? La de arriba, que es Q, W, E, R, T. Te estoy diciendo de porque lo tengo ahí el teclado, lo estoy viendo, ¿no? Que son las claves más estúpidas que uno puede poner. Una vez hicimos una auditoría en el laboratorio de Bajo, las claves de las máquinas estaban con la impresión, y me atrevería a decir que el 80% de claves. Bueno, hay un libro de seguridad, es de un tipo que se llama Bellorín, y él pone una anécdota que es buenísima. Esta anécdota es genial, es de un centro como el tuyo. El tipo, cuando los usuarios querían cambiar las claves, ellos le mandaban como clave change it, cámbiala. Esta era la clave. Change it. Claro, si a ti te ponen como clave change it, cámbiala. Ya tú deberías cambiarla. ¿Qué hicieron ellos? Aplicaron MD5 esas claves y las compararon contra el archivo y vieron que el 80% de las personas tenían como clave change it. Entre ellos un operador, que era lo peor. O sea, un operador tenía una clave change it.
O sea que esta estrategia es muy mala. Tú no le puedes mandar a los usuarios un cambio de clave siempre la misma clave, porque los usuarios no lo van a cambiar. Seguro no lo cambian. Allá en el tecnológico pasó algo así. Ellos tenían un aula que es la que ellos consideran el aula magna, es donde están los muchachos para que naveguen, si tienen que hacer un proyecto y tienen que compilar, lo que sea. Entonces se había caído la red y no estaba el administrador. ¿Cómo hacemos? Que no hace falta, tenemos que entrar y configurar los equipos. Yo le digo, bueno, déjeme revisar a ver si es que tremendo administrador. Escribí UTEC, como era UTEC de instituto, y hablé de una vez al grupo. Yo decía, no puede ser. Como en Matrix. ¿Ah? Como en Matrix. Vamos a UTEC, voy a escribir UTEC. Y abrió de una vez y decía, no puede ser. La cuenta de administrador. Las cuentas de administrador. Sí. Y decía, no puede ser. O como las cuentas de pago de Cisco. ¿Te has administrado por router de Cisco? ¿Cuáles son las cuentas típicas del pago de Cisco? Cisco. Entonces, yo cuando tengo un rollo con un router, lo primero que hago es Cisco. Y ya, y qué sé yo, no sé cuánto, pero un porcentaje entra en el router, sin problema. O sea, había tener fácil. Entonces, nadie les cambia las claves. Igual que a mi Ajá, esa, de los access point. Los access point casi todos tienen 192, 168, 11 y después que entra admin, chat y entraste. Entonces la gente le pone password y lo protege, pero la cuenta de administrador, admin. Sí. Eso es típico. O sea, fíjense que entonces la vulnerabilidad, los criptógrafos hacen un esfuerzo inmenso para que los algoritmos sean sólidos. ¿Y quiénes cometen los errores? Los usuarios. Nosotros somos los que metemos la pata, no ellos. Los algoritmos de ellos son buenísimos, o sea, son espectaculares, son geniales, son irrompibles. El problema somos nosotros. Primero que nos la dejamos robar, y si no la dejamos robar, ponemos claves estúpidas. Entonces, bueno, no, esto me lo voy a saltar, solamente para concluir. Esto también me lo voy a saltar, esto lo vemos mañana. Bueno, entonces, ustedes esta tarde, a los que les dé tiempo, van a generar, si llegan hasta la segunda práctica, van a ver que van a poder generar claves públicas y privadas. Él les va a poner como opción RCA, el GAMAL y DCA, que son los tres, más conocidos. Este solo sirve para firma, no usen este. Y este es uno gratuito, pero me ha dado algunos problemitas, entonces mejor usen RCA. O sea, vamos a usar el famoso algoritmo ¿se acuerdan? De los tres profes de MIT. Los usos de los algoritmos de clave pública son bastantes. Por supuesto, ya vimos que pueden dar confidencialidad, autenticación. Esto no lo hemos visto. También sirven para hacer firma. Eso lo vemos mañana. ¿Sí? Y el intercambio de claves, eso también lo vamos a ver mañana. Les voy a explicar cómo es el cuento de intercambio de claves, por qué se usa el intercambio de claves para los algoritmos de clave pública. Bien, terminamos aquí. Última cosa para esta tarde. Yo requiero saber, se lo voy a preguntar a cada uno, pero requiero saber la experticia de Linux. No, vamos a preguntarle una vez, la experticia de Linux de la mayoría, porque yo debería dar una clase introductoria si la mayoría no lo domina, sobre todo los que tienen que entregar evaluaciones. ¿Sí? Si hay aquí algo administrado, la práctica es estúpida. Si saben lo suficiente de Linux, la práctica es interesante. Y si no saben nada de Linux, va a ser horrible. Realmente horrible. Van a perder un montón de... No diga que no lo vayan a hacer. Por supuesto que lo van a poder hacer, pero se van a tardar mucho tiempo en la pregunta 1. O sea, van a estar casi las 3 horas haciendo la pregunta 1. Entonces, pídanme apoyo. Yo de todas maneras voy a dar al principio, yo voy a usar el pizarrón allá abajo donde estemos y voy a explicar un poquito de Linux. Y ahí, bueno, yo los iré sondeando. Yo veré cómo parametrizo la evaluación en función al nivel de Linux. Porque claro, yo no debería, esto no es un curso de Linux, pero se supone que tienen que saber Linux. Entonces yo voy a tratar de matizar. O sea, ustedes me entienden el problema que tengo. O sea, yo no quiero que ustedes salgan mal porque no saben Linux. Esto es un curso de seguridad, no de Linux. Claro, está basado en Linux. Pero yo no quiero que les pese Linux en la evaluación. ¿Sí me entienden? Lo que puedo hacer es, a la gente que tenga poca experticia en Linux, le peso muy poquito el primer laboratorio. Y entonces le voy a pesar mucho más el segundo, que es solo de criptografía. Algo así. Y a la gente que tenga buena experticia en Linux, no, se lo dejo normal. No,
No, tampoco voy a ser muy cruel con los que saben Linux. No, más bien voy a favorecer a los que no saben Linux. ¿Sí? Bueno, eso lo averiguo esta tarde cuando yo les pregunte. Entonces nos vemos a las 3, les cuento, ¿no? Vamos a las 3. Hay que apagar esto, creo. Sí, yo me cago.